Fenómeno del niño y de la niña. Los fenómenos del niño y de la niña son alteraciones climáticas que a fin de cuentas son también factores de desequilibrio ecológico. Ocurren con una frecuencia irregular y sin que se conozca con precisión el motivo que los origina. Fenómeno del niño. De modo normal, los vientos alisios que influyen por la superficie del océano Pacífico se dirige de este a oeste, arrastrando las aguas superficiales en dirección de Indonesia y norte de Australia, motivando que el nivel del mar pueda ser hasta medio metro más alto que frente a las costas de Perú, Ecuador y Chile, y que la temperatura llegue a tener variación de hasta 8 grados entre ambas zonas. Cuando ello sucede, las temperaturas frías se presentan en América del Sur, produciendo un afloramiento, es decir, ascienden las aguas profundas y con ellas la gran variedad de especies marinas que florecen la pesca en la región. Aunado a estos procesos, en lo alto de la atmósfera moviéndose en dirección opuesta, el viento origina un sistema de circulación de aire que en una buena medida favorece el recorrido de estas corrientes, que al absorber gran cantidad de energía solar aumentan su temperatura. Es por ello que al llegar a las costas de Indonesia y norte de Australia fácilmente se evaporan y ocasionan intensas lluvias. Finalmente, la ocurrencia de estas corrientes marinas pueden ser transformadas por el fenómeno climático del Niño, llamado así porque se presentan en las fechas cercanas a la celebración del nacimiento del Niño Jesús, que al propiciar la formación de una corriente marina cálida aumenta la temperatura de la superficie del Pacífico Central y cambia la presión atmosférica e intensidad de los vientos, ocasionando una serie de alteraciones climáticas. Este fenómeno empieza con una disminución en la fuerza de los vientos alisios que al fluir por la superficie del océano detienen el sistema de circulación y entonces las aguas no son desplazadas de este a oeste, como normalmente sucede, sino que empiezan a ser llevadas hacia las costas de América del Sur, en donde por la alta temperatura que poseen ocasionan densa nubosidad y copiosas precipitaciones, principalmente en Perú y Ecuador, mientras que en las costas de Indonesia y norte de Australia, por la disminución de temperatura de las aguas, el clima se torna frío y seco. Globalmente, el Niño puede causar abundantes lluvias en el norte de Perú y Bolivia, sequía en el sudeste de Asia, Australia, India y noroeste de Brasil, ciclones en el Pacífico Central y tormentas en el sur y este de Estados Unidos. Tiende también a recortar el número de huracanes en el Atlántico, aunque también a elevar la cantidad de tormentas en el este del Pacífico. El resultado puede ser desastroso en cuanto a pérdidas de vidas humanas, infraestructuras, cosechas y negocios. Fenómeno de la niña. Este evento, que asimismo incide en el clima, es opuesto al del niño. Origina que los vientos alisios fluyen con mayor fuerza, arrastrando una mayor masa de agua hacia las costas de Indonesia y norte de Australia, lo que provoca mayores y más fuertes precipitaciones, mientras que en Perú y Ecuador el clima se torna mucho más seco. La ocurrencia de estos fenómenos data de miles de años y si bien no se conocen con precisión las causas que lo desencadenan, hay evidencia de que en las actuales condiciones de alteración atmosférica se están presentando. Ahora les hablaremos de las glaciaciones, factores del cambio en el planeta. Si actualmente nos impresionan hablar de un cambio climático por efecto de calentamiento global, sería conveniente echar un vistazo al retrospectivo en la historia del planeta. Nos asombraría ser que efectivamente el clima de la Tierra ha experimentado una serie de cambios cíclicos que se suceden en largos periodos y que han influido tanto en la geografía del planeta como en la vida que en él ha existido. Nos daremos cuenta de que el clima de la Tierra no ha sido permanentemente estable.
Los registros climáticos muestran muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo. En algunos periodos el clima ha sido cálido y en otros, por el contrario, así ha experimentado extremas temperaturas bajo cero, que han originado las grandes glaciaciones, es decir, la Tierra ha transmitido las temperaturas cálidas, incluso más altas que las que ahora tenemos, hasta periodos de frío extremo. Todos estos cambios climáticos han dejado una significativa huella en la conformación del mundo actual y los seres vivos que existen, dado que en las fluctuaciones, condiciones del paisaje cambia, por ejemplo. Puede suceder que en algunas regiones la vegetación se acabe, muchas especies animales se extingan y otras migren hacia climas más benignos, de tal modo que las que quedan sobrevivan únicamente cuando lo logran adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. Las glaciaciones han sido factores de este tipo de cambio. Una glaciación es un periodo en el que el clima se vuelve más frío por el calor del sol llega a la Tierra con una intensidad de tal manera que los hielos producidos no alcanzan a derretirse, se han expandido y con ello se ha disminuido cada vez más la absorción del calor, ya que el hielo refleja la luz solar hacia el espacio exterior. ¿Qué causa originan una glaciación? En la década de 1990, el astrónomo Yugos Milutin Milankovitch atribuyó a los siguientes tres factores del origen de los ciclos glaciares. El primero es la inclinación del eje de la rotación terrestre, que se presenta variaciones a lo largo de millones de años, pues al aumento su ángulo alteran las estaciones, los veranos se hacen más cálidos y los inviernos más fríos, hecho que ocurre cada 40.000 años. 2. La variación en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En el transcurso de 100.000 años, esta trayectoria se alarga o se acorta. Así, la elipse se puede redondear o alargar, intensificando con ello las estaciones. 3. El fenómeno de precesión, que se refiere al movimiento de un lado a otro que tiene el eje de la Tierra y que describe una circunferencia completa aproximadamente cada 23.000 años. Les hablaré de las glaciaciones más importantes. En la época cuaternaria, hace más de 2 millones de años, comenzó la última de los periodos geológicos, el cuaternario o edad del hielo, especialmente importantes porque se hizo su aparición sobre la Tierra del Homo sapiens, que inició su expansión por diferentes territorios. Esta etapa se le conoce también como era antropozoica. En este periodo ocurrieron las más importantes glaciaciones conocidas. El periodo cuaternario, dividido en el Pleistoceno y Holoceno, marca el periodo del inicio de la era de las glaciaciones, comprende la sucesión de las últimas glaciaciones y en el segundo el tiempo desde el fin de la última glaciación. Es la época en la que actualmente vivimos, que comenzó hace aproximadamente 10.000 años y es en la que se ha desarrollado la civilización. Hoy vivimos en un periodo interglacial y es muy importante que dentro de unos miles de años nuevamente entremos en una nueva glaciación. El inicio del Pleistoceno se establece a partir de una nueva inversión del campo magnético terrestre que tuvo lugar hace 1.800.000 años. En esta época, el Homo erectus hizo su aparición, fue el primer Homo que andaba totalmente erguido y salió de África. En el periodo otros cambios climáticos impulsaron a los homínidos anteriores al Homo erectus a adaptarse a una nueva existencia en el Plioceno. El género Homo surgió hace aproximadamente 2.5 millones de años, cuando los hielos empezaron a cubrir a Europa. Durante los Pleistocenos se originaron 4 glaciaciones separadas entre sí por periodos interglaciares, durante los cuales las temperaturas ascendieron y se crearon climas cálidos que favorecieron el desarrollo de mayor biodiversidad. Estos periodos glaciares fueron llamados Gunz, Midel, Rhys y Gur, del más antiguo al más moderno. En el continente americano estos periodos se han llamado
Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin, respectivamente. Durante estos periodos de intenso frío, los casquetes polares acumulaban en forma de hielo gran cantidad de agua del planeta, ocasionando el descenso en el nivel de los mares. En la segunda mitad del Pleistoceno era tal la superficie congelada que se podía viajar de Australia a América a través de las tierras emergidas en Indonesia y mediante el estrecho de Bering. Durante los periodos interglaciares, las altas temperaturas derritieron hielos, el agua volvió al mar y el nivel nuevamente se elevó. Todas estas variaciones ocasionaron significativos cambios en el medio. Incluso fueron muy importante factor de evolución de los primeros homínidos. Nuestros antepasados primitivos, la última glaciación se inició hace 100.000 años y llegó a su máximo aproximadamente hace 18.000. En aquella época, las grandes masas de hielo alcanzaron hasta 4.000 metros de espesor y cubrieron un tercio de las tierras emergidas en América. El hielo cubrió por completo Canadá y parte de Estados Unidos. Cuando esto ocurrió, el derretimiento de estos hielos en estas regiones se formaron zonas de grandes lagos que hoy todavía pertenecen. En la última glaciación permitió el paso de los grupos humanos desde Siberia hasta Alaska, a partir de la cual se pobló todo el continente americano y también propició el paso de Europa e Inglaterra. Las dos muestran la temperatura con mayor periodo de glaciaciones en el pasado. Las líneas continúan muestras pequeños cambios en este promedio. Nótese con la temperatura global desciende solo con 5 grados. Ahora les hablaré de las consecuencias del calentamiento global. Entre algunas consecuencias del calentamiento global podemos mencionar las siguientes: aumento de la temperatura promedio del planeta, lo que en muchas regiones ocasiona grandes inundaciones y por el contrario en otras, las sequías prolongadas. Las sequías agravan la falta de agua en el mundo, de tal modo que si en la actualidad hay más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, en unas décadas más, si la temperatura sigue ascendiendo, la escasez de este líquido vital se extenderá quizás al doble o mayor número de habitantes. 2. El incrementarse la temperatura global se produce un derretimiento de los hielos polares, que afecta gravemente. Por un lado, se pierden grandes volúmenes de agua dulce de los glaciares, y por otro lado, el volumen de agua incrementa eleva el nivel del mar. Y las aguas pueden llevar a cubrir extensas zonas de territorio que actualmente se encuentran muy pobladas. Según estudios científicos, en los últimos 100 años, el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros. Se teme que en los próximos 100 años la elevación se acerca a 1 metro. Si el nivel del mar sigue elevado, se ocurre el riesgo de que las aguas marinas lleguen a tierra adentro y contaminen las aguas dulces, como puede suceder con enormes acuíferos como el de recientemente está descubierto en Brasil llamado Alto Chau, que abarca los estados Amazonas, Pará y Amapá, que según los expertos es mayor que el acuífero Guarani, considerado hasta ahora el más grande del mundo. 3. El calentamiento global altera notablemente el clima de la Tierra, modificó el ciclo pluvial, lo que contrae consigo la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos como intensas lluvias, tempestades, huracanes, tsunamis, etc. De hecho, en los últimos 10 años hemos sido testigos de desgracias sin precedentes originadas en diversas regiones del mundo, precisamente por fenómenos meteorológicos. 4. Las agudas y prolongadas sequías en muchas regiones del mundo hoy mismo son motivo de pérdidas de cosechas, encarecimientos de alimentos, falta de fuentes de empleo y por consiguiente miseria, hambre y en general precarias condiciones de desarrollo. 5. En las zonas donde por el contrario las condiciones climáticas son opuestas, las abundantes lluvias causan pérdida de cosecha y mayor proliferación de microorganismos e insectos, origen de diversas enfermedades.